decir, sino también las instituciones sociales, ¿no? Las relaciones de amistad, las relaciones de matrimonios, complejizan bastante, las escuelas son necesarias también a lo largo de la historia. Es decir, hay que dar y sostener una ciudad, y una ciudad entonces en ese sentido, a lo largo de su propia historia, o a lo largo de las historias, a lo largo de las civilizaciones, las ciudades no son un concepto estable, ¿no? Lo que tenemos ahora es un concepto de una ciudad que hemos heredado, que no tiene murallas, que no tiene puertas. Ustedes recordarán, que nos esté viendo, nos esté escuchando, recordará pues estas puertas tan famosas que encontramos por todo el mundo y que a veces ni siquiera entendemos por qué les llaman la puerta de Alcalá, ¿no? O por qué existían las puertas de Babilonia, o por qué de pronto las ciudades, vamos a otras latitudes y encontramos ciudades que tienen una cierta ciudadela, una contextura que ha sido desbordada, ¿no? Por la urbe contemporánea. Lo que pasa es que la noción moderna de ciudad es una noción que absorbe mucho del concepto de acción y de actividad. Son ciudades en donde hay una migración mayor que va llegando a las ciudades del campo, y también hay una dinamización política porque hay que gobernar a una cantidad de población mayor, pero también más diversa, ¿no? Entonces las políticas dentro de dentro de estas espacialidades tan complejas, o sea, las producciones espaciales que hay dentro de la ciudad son sumamente complejas, ¿no? Y frente a eso también hay que generar normas. El concepto de ciudad se complejiza. Yo mantendría, hoy día algunos le llaman metrópolis, ¿no? Apelando a otras raíces, y para hablar de esta ciudad moderna más compleja, más dinámica y con una masa más densa, también una demografía más densa y también con un flujo de información más denso, ¿no? Yo creo que lo que está puesto en crisis ahora y lo que estamos viendo dentro de los estudios contemporáneos sobre la ciudad es, y desde los enfoques del espacio, es si el concepto de ciudad puede seguirse sosteniendo, ¿no? Es decir, dentro de nosotros hay un sentimiento bucólico por estas ciudades antiguas, por estas ciudades amuralladas, y también hay una atmósfera que se vivencia dentro de lo que implica ser citadino. Yo creo que el concepto de ciudad es un concepto que está en crisis. Más bien es un concepto que tenemos que poner en cuestión frente a todo lo que implica, es decir, su complejidad política, su complejidad ecológica, que es algo de lo que tenemos que hablar ya hoy día, no nada más como recursos, sino también la forma en cómo podemos entender que los espacios no son únicamente espacios humanos, sino que son espacios de producción también más compleja en cuanto a su constitución ecológica, y por de ahí el asunto de la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Entonces me parece que estamos en un punto histórico crítico de saber si la ciudad seguirá siendo la ciudad dentro de su propia herencia occidental, o si la ciudad pasará a ser un flujo de tránsito sumamente dinámico, creciente, inabarcable, impensable, ¿no? O sea, lo que tiene la ciudad antigua, la ciudad medieval, la ciudad renacentista, es que es pensable, imaginable, trazable. Puebla es una ciudad que se traza, que se piensa, que se sueña. Hoy día lo que estamos viendo es que de pronto esta misma ciudad tan soñada, tan idealizada en su propia concepción, es una ciudad que se desborda y es inabarcable, es decir, las orillas de la ciudad son una cosa impensable porque se siguen extendiendo, ¿no? Entonces, un concepto que está en crisis y que en ese sentido se convierte en un problema filosófico, un problema político, un problema ecológico. Sí, doctor, a mí me surge también una duda en este sentido, y creo que tal vez es una duda más política, porque esta crisis que está tomando el concepto de ciudad, creo que podría llevarnos a pensar en otra crisis de otro concepto, y que tal vez sea tal vez más problemático, como el concepto de país o de Estado, ¿no? Porque en qué tanto también se puede problematizar el hecho de decir, se está desvaneciendo de alguna manera el concepto clásico de ciudad,
también se está desvaneciendo este concepto clásico de país o de Estado-nación. Sí, en los años 80 el Estado se volvió sumamente poroso. El proceso de mundialización comenzó a activarse de otra forma, a lo cual ahora llamamos globalización. Es decir, si yo digo mundialización, parecería un poco vetusto el planteamiento. Lo que pasa es que hubo un proceso de desnacionalización de muchos recursos, ¿no? Las jóvenes generaciones no recordarán por qué se llama Telmex, y las próximas no sabrán por qué se llama Pemex, ¿no? O sea, hubo este proceso post-revolucionario durante el siglo XX en el cual nuestro país, y pongo por ejemplo nuestro país porque estamos acá y nos es más afín, nuestro país logró consolidar sus bienes, capitalizarlos como recursos de la nación. Hubo un debilitamiento del Estado en los años 70, una transformación en los años 80 y entonces empezó la privatización, es decir, el Estado comenzó, no sé si el concepto sea claro, yo creo que quien nos está viendo puede mandar por ahí algún mensajito y aclarármelo. Los recursos se vendieron, ¿no? Es decir, hubo una venta de los recursos de la nación en donde de pronto las líneas de información fueron absorbidas por particulares. Estoy hablando de líneas de información como espectros de radio, espectros televisivos, también las líneas telefónicas fueron privatizadas. Y sin darnos cuenta de pronto, pues todo lo que pensábamos que eran bienes de la nación se empezaban a convertir en bienes de particulares que empezaban también a partir de la administración de los mismos a amasar grandes fortunas que hoy nos dan pues estos desequilibrios e injusticias de empobrecimiento en donde tenemos a personajes millonarios, multimillonarios a nivel mundial frente a poblaciones, colectivos empobrecidos, no solamente históricamente sino de manera reciente, ¿no? Entonces, desde los años 80 ya el concepto de nación empezaba a debilitarse, el concepto de nación, de Estado-nación empezaba a debilitarse. Y lo que empezó a primar entonces en este sentido, a primar, fue el concepto de ciudad. Esto hace que nuestro horizonte global sea un horizonte citadino, ¿no? O sea, dentro de esta cultura global, soft, que piensa ahora sí el globo y ya no tiene estos mapamundis desglosados con los que aprendemos todavía algunos, sino que ahora ya puede pensar esta esfera mal trazada que es nuestro planeta. El problema en todo ello es que nosotros pensamos a partir de ciudades, ¿no? O sea, los geoposicionamientos son citadinos, o sea, pensamos en Londres, en Nueva York, en Río de Janeiro, pensamos en Madrid, Francia, y esto está haciendo entonces pues que haya este empuje de lo que algunos autores llaman metropolítica, ¿no? Es decir, no pensar la política para las grandes naciones como es México, sino pensarla para las ciudades que además hoy en índices estadísticos así muy generales, y lo pueden ustedes revisar, las ciudades hoy están absorbiendo o están congregando el 50% de la población mundial. Quiere decir que tenemos problemas de una migración no solamente extranjera que va llegando a las ciudades, a los grandes centros, sino también de una migración agraria o del campo que se está moviendo pues de la sierra, de los grandes campos, dejándolos olvidados por cierto, y llegando a las urbes, ¿no? Esto implica que se empiecen a activar otras formas de pensar la política, porque no puedes activar formas de política Estado-Nación que pretendía absorber recursos, tenerlos, gestionarlos, a lo que ahora es la ciudad. Es decir, las grandes ciudades se están convirtiendo en los ejes políticos y los ejes de poder, ¿no? Fáctico, sí. Porque finalmente en la forma sigue apareciendo que son las grandes naciones con sus grandes constituciones, sus grandes contratos, ¿no? Que se hicieron post-revolución, decoloniales, aquellos que siguen siendo los actores, pero en realidad ahora los protagonistas
de esta globalidad pues son las metrópolis y su funcionamiento metropolítico, ¿no? Que es distinto. Claro, bueno, hablando del funcionamiento, pues también podemos decir que parte de la ciudad implica que tenemos un movimiento, salimos de un lugar, llegamos a otro punto y lo único que interesa es que lleguemos y lleguemos rápidamente. Entonces, ¿de qué manera funciona la ciudad sobre el ciudadano y cómo, digamos, no todo es tan sistemático? Entonces hay algún beneficio, también hay algún perjuicio. Entonces dentro de eso, ¿cuál sería como el arte de la ciudad y las prácticas políticas que también nos orilla a hacer con su infraestructura, con todo este manejo de estar vendiendo todo? Ahora sí que ya se hace todo, digamos, un producto que se tiene que vender. Tú tienes que vender tu imagen, tú tienes que vender tu tiempo, tienes que hacer esto, el otro. Entonces, digamos, sí, ¿cuál sería como ese efecto que tiene la ciudad en los ciudadanos y también qué es lo que posibilita a los ciudadanos para hacer cosas más sociales, más benéficas para la sociedad? Sí, lo dijiste bien, o sea, todo se ha vuelto un producto y en este sentido el espacio no está lejos de la capitalización, ¿no? Quiero decir, la producción de los espacios.